En este video usted aprenderá acerca de un misterio que el apóstol Pablo reveló que pocas personas han entendido. El misterio del que habla Pablo es el misterio de cuáles son los planes de Dios para la historia futura de las 12 tribus o tribus de Israel. Si escuchamos este misterio, todo en nuestra comprensión de la historia puede cambiar. De hecho, la visión bíblica de la historia, incluida la profecía bíblica, puede resumirse a través de la historia de perder, encontrar y devolver estas tribus. La Biblia dedica mucha atención a la dinámica entre los hermanos, los hijos de Jacob y sus descendientes. En el centro mismo de esta relación está el conflicto entre los dos hermanos, los dos líderes, Judá y José, Efraín. Poco después de la muerte del rey Salomón, 928 a.C., las 11 tribus, dirigidas por Efraín con capital en Samaria, se separaron de Judá, cuya capital era Jerusalén. Durante unos 2 siglos, Israel, el reino del norte, formado por las 11 tribus, y Judá, el reino del sur, la tribu de Judá, mantuvieron una tensa relación que en ocasiones llegó al nivel de conflicto militar. El odio creció hasta que la situación se resolvió de forma natural. En el año 722 a.C. el imperio asirio conquistó Israel, y las 11 tribus que componían Israel fueron llevadas cautivas a Asiria. Esta era una táctica familiar de los gobernantes de las naciones en aquellos días. Al reubicar al pueblo en otra tierra, reducían el riesgo de levantamientos nacionales. Y funcionaba bien. Este cautiverio, aparentemente inesperado, fue sin embargo predicho por los profetas Isaías y Oseas, décadas antes del cautiverio. Y en la historia de José y sus hermanos, ya se está desarrollando una trama similar, anticipándose a la trama principal. Y José, esta vez en la persona de las naciones que descienden de él, y las naciones bajo su liderazgo, es de nuevo enviado al cautiverio. Esta vez no a Egipto, sino a Asiria. Pero los profetas no se limitaron a predecir este cautiverio. También se les reveló que en todo esto las 11 tribus no se perderían por completo, sino que olvidarían su pasado y se convertirían en grandes naciones, que un día acudirían a Dios, y un día recordarían quiénes eran. También hemos dicho que según las profecías estas tribus, especialmente José, debían llenar toda la tierra con ellos mismos. Así lo hicieron, saliendo de Asiria en el siglo 7 a.C. y convirtiéndose en la gran nación conocida por los historiadores como los escitas. De los escitas, a su vez, se formaron los eslavos y los godos. Sobre esto también escribí mucho en mis publicaciones anteriores sobre este tema. Pero volvamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en Romanos 11, 25, 26, abre ante nosotros el velo de un gran misterio, porque no quiero dejaros, hermanos, en la ignorancia de este misterio, no sea que soñéis por vosotros mismos, que el endurecimiento ha tenido lugar en Israel en parte, hasta que entre el número completo de los gentiles, y así se salvará todo Israel, como está escrito, vendrá de Sión un libertador, y apartará de Jacob la maldad. La salvación de Israel de todo Israel, es decir, de todas las naciones descendientes de Jacob es un misterio que no debemos ignorar. Dios nos ha revelado este misterio en la Escritura, pero veamos más de cerca este misterio que nos revela el apóstol Pablo. Al hablar del número completo de los gentiles, literalmente, la plenitud de las naciones, y al hablar de la salvación de todo Israel, el apóstol Pablo está hablando principalmente de las tribus perdidas de Israel que se han convertido en gentiles. Esto es fácil de verificar. Cuando Jacob bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés, dijo de Efraín, Gen 48, 19, su hermano menor será mayor que él, y de su descendencia saldrá una nación numerosa. Las dos últimas palabras que componían la expresión traducida, un pueblo numeroso, son las mismas palabras, la misma expresión que utiliza el apóstol Pablo, y que se ha traducido, el número completo de los gentiles. Cuando Pablo escribe sobre el número completo de los gentiles, pleroma ton ethnan,
no utiliza la palabra gentiles, sino la palabra ethnan, que significa simplemente pueblo. De esta palabra griega procede, por ejemplo, la palabra moderna ethnos, étnico, que implica nacionalidad, no religión, incluido el paganismo. Así que las palabras del apóstol Pablo también se traducen simplemente como una multitud de naciones. Ahora lea el mismo pasaje en su traducción literal, y verá que el enfoque de Pablo está en la salvación de todo Israel, porque no quiero dejaros, hermanos, en la ignorancia de este misterio para que no soñéis por vosotros mismos que el endurecimiento ha tenido lugar en Israel en parte, hasta que llegue la plenitud de las naciones, pleromaton ethnan, y así se salvará todo Israel. Por otra parte, las palabras traducidas, un pueblo numeroso, agoyim, melo, en la antigua profecía de Efraín también pueden traducirse como una multitud de gentiles. Agoyim, en hebreo significa el pueblo gentil. Goyim es como los judíos, más exactamente, los judíos han llamado siempre a los gentiles. Así, ya en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, se da la profecía de que de Efraín saldrían numerosas naciones, o numerosas naciones gentiles. Eso fue al principio del viaje. Y en algún momento de este viaje, de este movimiento profético de las naciones, el apóstol Pablo confirma que de Efraín, y de las tribus que iban con él, surgieron numerosas naciones gentiles que se volverán a Dios a su debido tiempo. Y así, concluye el apóstol Pablo, se salvará todo Israel. Lo que Pablo habla del endurecimiento que tuvo lugar entre Israel se elimina con la venida a Dios de la plenitud de las naciones, la plenitud de las tribus. La plenitud de las naciones es aquello que fue legado a Abraham, Isaac y Jacob, y que fue especialmente enfatizado al líder del actual Israel, Efraín. Fue con este propósito que Dios liberó a las tribus de Jacob en las naciones para recoger más tarde una cosecha aún más rica. Porque los descendientes de Jacob, habiéndose convertido en grandes naciones, tenían que venir a Dios ellos mismos, y traer a otras tribus, etnias gentiles, con ellos, lo que, en general, hicieron, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. En nuestras siguientes publicaciones examinaremos las otras numerosas profecías que apuntan a este milagro histórico. También consideraremos los hechos históricos. Interesante, por cierto, es la observación del judío Josefo Flavio, que tomó partido por Roma en el conflicto militar con Judá. Cuando escribe en su Guerra Judía sobre el asedio romano a Jerusalén, alrededor del año 70 después de Cristo, menciona que de Efraín y los que se fueron con él para entonces había muchas naciones que llenaban el espacio al este del río Éufrates. De hecho, en la mente del judío devoto de aquel tiempo, como lo era Pablo, habría sido imposible pensar que las 11 tribus de Israel habían desaparecido sin dejar rastro. Habían sido llevadas más allá del río Éufrates cuando los asirios las llevaron cautivas. Y recordando este acontecimiento, así como recordando el retorno prometido de estas naciones a través de los profetas, el apóstol Juan el teólogo escribe en el libro del Apocalipsis sobre aquel bendito día en que se cumplirán las profecías y en que el río Éufrates se secará y vendrán hermanos del este, vendrán los prometidos, vendrán como libertadores, vendrán como reyes.